Bueno, ¿qué os impulsa a estar acá? Mientras que vienen los otros, porque todavía nos queda el minuto y siempre damos una cortesía de unos 3 minutos o 4, ¿no? ¿Qué os impulsa a este tiempo que dedicáis al webinar, ¿no? Bueno, mucho interés por conocer el programa o la metodología. Yo tengo alguna referencia por Claudia Perlo, que creo que no sé si participó ella directamente, pero alguien de su grupo y bueno, me lo recomendó y yo estoy en educación y es- me he especializado en el tema de la escucha, en el diálogo, y me parece que esto me va a ayudar a ampliar mis horizontes. Y bueno, y además a conocer a otras personas, sobre todo estar con usted, Juan, y con su equipo, y obviamente conociendo su trayectoria, y bueno, un espacio de formación y de formación humana también, ¿no? De reflexión que nos permita estar mejor, ser mejor y tener un paso más digno por la humanidad, ¿no? Tratar de ser cada día Ujú. mejor. Así que eso es lo que me impulsa a mí al menos. Muchas gracias, Margot. Muchas gracias. Un gusto. Han llegado nuevos, Jorge, Raúl. Raúl, de pronto pasan años sin vernos y en una semana nos vemos 2 veces, ¿te das cuenta? Qué bueno, buena cosa. Claro, así pasa. Estábamos conversando de qué les impulsaba a estar acá y Margot había empezado a contar qué le había traído a un encuentro como este, ¿no? Así que si alguien quiere continuar el hilo, estamos dando los minutos de cortesía para empezar la charla, entre comillas, oficialmente. Bueno, yo soy Verónica, soy coach, vivo en Córdoba, Argentina, y hace una semana casualmente me encontré con Tania Sturridge. Yo trabajo en el Sí, sí, sí. Estado, bueno, yo trabajo en el Estado y aparte como independiente en espacios privados. Y yo le comentaba casualmente que estábamos teniendo, yo trabajo con las personas que son feriantes aquí en Córdoba, que son como casi 7.000, y tenemos muchos problemas de relación entre ellos, hasta llegar en algunos casos a agresiones físicas. Entonces, bueno, yo le conté lo que me pasaba y que yo me sentía honrada de estar en ese espacio porque digo, la presencia de lo que yo sé hacer tiene que servir para que sea diferente. Y ella me contó del programa de ustedes y de cuánto podía significar para lo que yo estoy haciendo. Ujú. Estupendo. Sí, ahí sería articular un tipo de conversaciones que no son habituales en ciertos mundos, ¿no? Algo de eso vamos a conversar. Bueno. Vamos a conversar. Nos da tiempo a escuchar a uno más antes de que empecemos. Alguien que quiera decir qué me trajo acá y rápidamente dejamos que empiece, haga la presentación Irene. Gracias, Juan. Yo voy a presentar. Yo soy un argentino también, pero he estado viviendo en California por los últimos 44 años. He escuchado de tu trabajo y varios me lo recomendaron. Casi me inscribo el año pasado, pero los horarios no me combinaban. Y el trabajo de Irene fue el que continúa y me continúa trayendo aquí y espero escuchar más novedades hoy. Bueno, nada, un gusto recibirlos a todos acá en nuestro webinar sobre la urgencia de articular, que ya va a exponer Juan. Este webinar lo hacemos en el marco de la promoción del programa Articular, del cual les vamos a dar alguna información al final y bueno, tiene mucho que ver con los contenidos que vemos en el programa, ¿no? Pedirles, por favor, si se animan, que nos dejen sus datos, correo electrónico, puede ser en el chat, para mantenerlos informados de otras actividades que también hacemos, ¿no? Eso, Juan. Ok. Bueno, yo voy a empezar como empiezo
siempre que hago esta charla, que es agradeciendo la presencia, pero muy sinceramente, porque más allá de la cortesía, del protocolo, cuando otros tienen interés en los temas que más me importan, y supongo que eso le pasará a muchas otras personas, ¿no? Cuando llegan aquellos que a escucharte aquello que para ti no es simplemente hablar de un tema, sino que es algo fundamental en este momento de la vida, pues me produce realmente gratitud, ¿no? Sí, decir que en otras ocasiones esta charla se ha llamado ¿por qué articular? Es decir, lo planteábamos como una pregunta que como tal supone que para algunos puede no estar claro por qué articular. Hay por lo tanto una duda o tal vez se considera que puede haber como un requerimiento latente, ¿no? Algo así como detrás. Este año no hacemos una pregunta. El título es una declaración. La urgencia de articular. Es decir, no solo hay que articular, como que es el contenido que hemos planteado siempre, sino que es urgente hacerlo. Porque somos muchos quienes consideramos que estamos desarticulados. Es decir, que si es urgente articular es porque de alguna forma estamos desarticulados o la sociedad da muestras de estarlo. Y este, por tanto, ya es un juicio que trataré de justificar para poder sostener realmente la declaración que supone el título, ¿no? Y quiero partir por decir algo en lo que yo creo profundamente, y es que los seres humanos somos maravillosamente diferentes. Y esta es una de las razones para estar juntos, precisamente. Muchas veces la idea de ser diferentes nos lleva a pensar que tenemos que formar grupos distintos, ¿no? Para mí, la diferencia, y esa ha sido mi experiencia vital y humana, es que es un gran motivo, una razón para estar juntos por la complementariedad que podemos ofrecernos unos a otros. Y esto, desde mi punto de vista, ha parecido estar en el trasfondo de una civilización que en lo económico caminaba de alguna manera hacia una globalización y a la internacionalización de las cadenas de producción, y caminaba también en lo político, que parecía aceptar que la democracia, el gobierno de todos, era la mejor forma de gobierno, y en lo social, ¿no? que se abría a la inclusión, es decir, a la aceptación de la diversidad. Una palabra, un sustantivo que se pronuncia en los últimos, o se pronunciaba en los últimos años mucho más que nunca. Y todo ello corría en paralelo con la valoración de un mundo que fuera más colaborativo y en red. Es decir, estos tres grandes lineamientos, lo económico, lo político, lo social, con las incorporaciones que puede tener, podríamos decir que constituían tres grandes lineamientos que podríamos haber sostenido con bastantes evidencias en una charla de las que dábamos hace 7 o 8 años, más que esos. Entonces, ¿qué nos pasó? Que hoy vuelve a hablarse de las identidades nacionales, de la exclusión de los distintos, del desencanto de las democracias, cuando empieza esta aparición de los autócratas, como dice Moisés Naín, o cuando tenemos evidencias del aumento de la violencia, de la polarización desmedida, de la posverdad. O sea, parafraseando a Vargas Llosa, podríamos decir, cuando él plantea en su libro Las conversaciones de la catedral, ¿en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Esa era la pregunta que Santiago Zavala, el joven aspirante a revolucionario, decía en la novela, ¿no? Si
Si lo vemos de esta manera, entonces empieza a aparecer lo que habíamos dicho en otras ediciones, de la importancia del camino hacia articular. Entonces yo mantengo que articular es una de las más importantes habilidades de este primer tercio del siglo XXI. Y cuando hablo de liderazgo, me toca hablar de esos temas, pues efectivamente yo creo que hoy en día podríamos hablar de un liderazgo articulado. Ya hace años fui invitado por un psicólogo y coach conocido en Chile, Ignacio Fernández, que dirigía un magíster de habilidades directivas en la Universidad Adolfo Ibáñez, una de las más conocidas de Chile y en Latinoamérica. Y él me invitó porque me dijo, quiero meter la asignatura de coaching y me gustaría que tú la desarrollaras. Y tuvimos una larga conversación para hablar que a mí me parecía más importante hablar de acompañamiento, que el acompañamiento es la idea central, que va más allá de una metodología concreta. Hay muchas metodologías, las metodologías son múltiples, pero lo valioso es la capacidad de acompañar para ampliar miradas o para producir apertura a ciertas conversaciones. Cuando escribí mi libro Articuladores de lo Posible en el año 2019, ese fue un año crucial en mi propio desarrollo, porque fue un camino que me llevó desde la idea inicial, que era transmitir mis aprendizajes de coaching en el mundo del poder y la política, que es un poco lo que había sido mi especialidad, a sentir, no solo a pensar, sino a sentir la emergencia de un nuevo espacio para los coaches y para los acompañantes, y por tanto ya dejé lo de los coaches solo como una parte, sino todo tipo de persona que de alguna forma tiene que acompañar, que era la de articular. Porque apareció más claramente que nunca para mí un requerimiento del mundo y de la sociedad en la que vivimos, por razones que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, para mí ya el liderazgo fue pasando de la idea de un líder que guía, que se pone al frente, al líder que desde atrás o poniéndose al lado hace que las cosas ocurran. Parto por considerar que los líderes o cualquier otra persona tienen poder porque logran que ocurran cosas que sin ellos no ocurrirían. Pero este ocurrir no es siempre porque conocen un camino, no es porque tienen una verdad o una certeza, sino porque pueden diseñar un espacio que hace posible que aquello ocurra. A mí me gusta citar a un norteamericano, James Payou, del mundo de la empresa, que decía que el líder es aquel que genera un espacio al que los otros quieren pertenecer. Por lo tanto, la idea de espacio, la idea de que ahí se produzca algo, me parece que es básico en este ámbito del liderazgo. Si nos preguntáramos cómo ha logrado la especie humana tener una capacidad de supervivencia y de desarrollo superior, pues por ejemplo, Harari, otro de los historiadores que se ha convertido en muy referencial, él responde que gracias a la coordinación de acciones, y que esa coordinación de acciones está basada en la colaboración. Pero claro, no hay colaboración sin conversaciones y sin acuerdos que la hagan posible. ¿Cómo logramos entonces esas conversaciones? Cuando estamos en un mundo de los conocidos, eso parece fácil. Cuando estamos en una empresa podría ser también más o menos sencillo. Pero en esto que estamos describiendo, en estas tendencias, a mí me parecía que se convertía en algo realmente importante. Finalmente, y sin entrar a describir el momento actual todavía, parece que esta colaboración ha sido clave en el desarrollo humano y pareciera que sigue siendo hoy más clave aún cuando tenemos una claridad mayor de que formamos parte de un sistema, de que hay quizá un avance en la idea de lo sistémico.
no siempre la colaboración y la coordinación de acciones han surgido de forma espontánea. Más bien estamos llenos de ejemplos en los que no surge. La colaboración no se produce en un tipo de relación articulada, y para lograrlo hay que vencer algunos obstáculos. Hay que quizá conseguir articular que eso ocurra. Y para eso hay que crear ciertas condiciones. En el fondo, de eso hablamos. Cuando se crean esas condiciones, a lo mejor digo todo es posible y suena como muy grandilocuente, ¿no? Pero cuando creamos esas condiciones, empieza a ser posible. Incluso, para irme a algo muy prosaico, en los modelos de negocio. Hoy en día nos sorprende, sobre todo aquellos que alguna vez enseñamos dirección estratégica y hablábamos del core business como algo que era muy específico de una organización, pues hoy nos damos cuenta que es curioso que el modelo de negocio sea la articulación, por ejemplo en Uber, o en Alibaba, o en Facebook, o en Airbnb, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son modelos que se han basado en cómo articulamos unos a otros para generar un servicio. O que la solución de ciertos problemas sociales pasen por convocar a los distintos stakeholders que no conversaban y crear esos espacios que tengan la posibilidad de que ocurra lo que de otra forma no ocurriría. Podríamos entonces decir que se trata de cómo creamos espacios poderosos en los cuales la conversación fluya. Hasta aquí podríamos decir que esto lo podríamos haber dicho casi con palabras similares en el año 2018, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos hoy que articular es más necesario que nunca? ¿Por qué pongo la palabra urgencia? Hoy podría decir que bastaría con mirar el mundo en que nos encontramos. Por ejemplo, ocurrió una pandemia que nos arrojó a todos en brazos de la tecnología. Esta es la prueba, como estamos hablando nosotros, ¿no? Que mantuvo ciertamente una coordinación, pero con menos cercanía y con menos involucración de las personas. Hoy tenemos dos guerras vivas, que si por algo se caracterizan es por su desmedida crueldad, por la incapacidad de que puedan sentarse en una mesa. Vivimos la evidencia de una polarización desmedida. Casi todos nuestros países, me atrevo a decir, a lo mejor uno puede llevarme la contraria, pero podemos tener luego la conversación, se han radicalizado. Entonces, la belleza de la diferencia legítima que yo antes quería como poner sobre la mesa, se ha convertido en la oposición sistemática. El diálogo está roto. Hay por ahí alguien que tiene el micrófono abierto, creo, y se oyen como ruidos, ¿no? El diálogo está roto. O sea, incluso yo me di cuenta, lo vivo en Chile, pero cuando voy a mi país, a España, incluso quienes se acercan a él, quienes lo proponen, empiezan a ser vistos como complacientes, ¿no? Como incapaces de morir por sus principios o a veces incluso como traicioneros, ¿no? Las emociones, por lo tanto, en las que estamos viviendo en muchas de nuestras sociedades, en realidad no predisponen al diálogo. Compartimos seguramente que cuando vemos a las emociones como predisposiciones para la acción. Esa acción, que es el diálogo, no se ve favorecida por los estados de ánimo y las emociones de las organizaciones, de las sociedades y de los países, ¿no? Desde el miedo, en algunos casos, desde el odio profundo, no es posible acercarnos a otra verdad que no sea la nuestra. Y menos a una que pudiera ser simplemente la de lo posible como resultado de esos acuerdos
valga la redundancia, posibles. Todavía los sistemas de educación, yo he estado siempre muy cerca en mis consultorías a procesos en el mundo de la educación. Todavía, no puedo decir fuimos educados a vivir en la certidumbre, sino que todavía se sigue enseñando en la certidumbre cuando el mundo está lleno de incertezas permanentes. Y si estamos formados en la certidumbre, esto nos lleva a querer apoyarnos en cualquier bastón que nos apoye, algo que nos parezca cierto, para no caernos, ¿no? Entonces puedes llegar a servir cualquiera que diga que está seguro de lo que hay que hacer, que tiene la solución. Y esta persona que se aparece como visionario, pues empiezan a quedarse nuevos populismos, ¿no? Esas personas que tienen la solución o que dicen que van a buscar las ideas de las que realmente pueden ser constructoras de una sociedad absolutamente distinta porque ellos saben. Todo eso nos lleva a darnos cuenta de que la situación, que era compleja, se ha convertido en algo que empieza a ser muy, muy preocupante. Y eso, sumémosle efectivamente algo que era un devenir esperable, ¿no? Y es que caminábamos hacia un mundo más complejo. El propio Naín habla de la reducción del más, ¿no? Que hay más actores para todo, hay más factores que influyen, hay más tecnología, hay más movilidad, hay más conexiones. Siempre cuando hay más partes, hacen falta más articulaciones que sean capaces de destrabar una acumulación que puede ser asfixiante, ¿no? Esto es como el caso del cuerpo, explicamos en el programa articular, de que son las articulaciones, aunque no sean tan vistosas como los huesos o como ciertos músculos, las que producen el movimiento. Además, nunca hemos vivido un mundo más diverso. Si lo otro que he dicho antes era más cuantitativo, lo que quiero plantear ahora es que también desde lo cualitativo, hoy en día hablamos y con razón, de la importancia de la dignidad de todos, sean como sean, piensen lo que piensen, el derecho a elegir, el que la validez de todas las formas de vida, las diferencias generacionales, las identidades de género. Todo eso, como lo anterior, son cosas que han sido, en alguna manera, avances. Ahora, nunca hemos sentido tanta coerción de valores. Salud y economía. Por lograr una mejor economía, ¿podemos sacrificar la salud? Con la pandemia fue una discusión profunda, ¿no? Por lograr más seguridad, ¿podemos invadir la intimidad? Se aceptó de alguna forma, ¿no? Por el avance de la globalización, ¿tenemos que sacrificar las identidades culturales? Por esa diversidad en la que seguramente estamos de acuerdo, pero ¿cómo valoramos también la gobernabilidad? ¿Hasta qué punto justicia y convivencia pueden vivir juntas? Empieza a haber una serie de cosas como que son dispares y que habría que ser capaces de hacer que funcionen en paralelo y que no empiecen a ser disyuntivos, ¿no? Nunca hemos tenido tanto riesgo como hoy, por ejemplo, de la destrucción del planeta. Por suerte hay muchas voces en ese sentido. Pero fíjense de la destrucción de las instituciones. El nivel de confianza en las instituciones seguramente debe ser uno de los más bajos de la historia moderna, si no, yo creo que el más bajo, cuando se hacen encuestas en cualquiera de los países, no ya de Latinoamérica, sino de Europa o de Estados Unidos. Te das cuenta de que las instituciones han empezado a
a fracasar. Pero hay amenazas globales. Yo no recuerdo desde mi adolescencia haber vuelto a escuchar hablar de guerra nuclear. Y hoy se habla de eso. Se pensaba que las guerras, como las concebimos, iban a desaparecer. Serían económicas, serían a través de virus, a través de... Y sin embargo, vuelven a haber guerras brutales. Entonces, todo ello nos lleva a la palabra urgencia, porque habría urgencia de respuestas no solo individuales, sino de respuestas más globales, más coordinadas, es decir, al requerimiento de esa palabra clave que es colaboración. Y eso supone lograr que nos abramos a la comprensión más que a convencer, a escuchar más que a hablar. O sea, eso nos lleva a la importancia de conceptos como comunidad, encuentro, lo común, la esperanza, el diálogo, la legitimación. Por eso vamos a hablar de un articulador que no solo es un conector, sino alguien que genera espacio en los que el diálogo es posible. No es que se pone en contacto como ese tipo de idea que teníamos en el pasado, de que es alguien que tiene una gran agenda y que pone en contacto unos con otros, sino que genera esos espacios en los que el diálogo es posible, alguien que es capaz de sostener el encuentro de los diversos, incluso de los diversos improbables. Yo formo parte de un movimiento en Chile, del movimiento 3xI, que precisamente habla de diálogos entre pares improbables, que es una de las cosas que estudiamos en el programa articular, ¿no? El articulador lo vemos entonces como puente. No es esa barca que nos lleva de una parte a otra y desaparece, ¿no? Porque ya te he llevado allí al otro lado. Es el puente que une dos mundos legítimamente diferentes, ambos probablemente. El articulador, como lo estamos concibiendo, es un canal al servicio de un propósito. No es el protagonista de la película, aunque sea uno de los actores principales, y seguimos hablando de cine, ¿no? No está al frente, está detrás, empujando, o de alguna forma, como dijimos antes, está al lado. El encuentro, como resultado, es finalmente de quienes se encuentran. Ahí está. Lo que va a suceder no depende tanto del que articula, sino de los que se encuentran, si ese espacio ha sido capaz de generar algo diferente. Hemos hablado de situaciones, de conflictos y de emociones macro que afectan a un sistema. Pero los sistemas se transforman desde dentro. Quiero decir que cuando queremos cambiar el mundo, debemos cambiar nosotros. Si podemos hacer eso, podemos cambiar nuestro entorno próximo. Antes nos decía una de las asistentes, a lo mejor estos feriantes que están cerca, o lo local. Es decir, se trata de ir creando masas críticas en las que empiecen a aflorar nuevas conversaciones. Lo que decimos es que la creación de estos espacios se convierte en vital. En espacios en los que podamos sentarnos desde la persona que somos y no desde nuestro rol, desde nuestra historia y no de nuestras posiciones. Es en ellos en los que se puede producir la auténtica interlegitimación. Es en ellos en los que puede producirse el asombro. He leído recientemente sobre el psicólogo norteamericano Dashiell Kellner. Él es nacido en México, ¿no? Pero tiene nacionalidad norteamericana y es director del Laboratorio de Interacción Social de la Universidad de Berkeley en California. Tal vez pueda ser conocido por nuestro amigo, ¿no? Quien
Él, después de 20 años de estar enseñando sobre la felicidad por todo el mundo y más de 15 años de investigación sobre las emociones humanas, descubrió una emoción que dice que puede ayudarnos a vivir mejor, que es el asombro. Y Kellner, cuando habla del asombro, dice algo así como, el asombro es el sentimiento de estar en la presencia de algo que trasciende nuestro actual entendimiento del mundo, que no sabemos explicar. Algunos otros autores han hablado de la sincronicidad o de lo sincrónico, ¿no? Pero ese momento, esa creación de esos espacios nos lleva a otro lugar, un lugar interior distinto, un desde dónde distinto. Y desde él surge, por lo tanto, en nosotros otra disposición. Si nosotros queremos ser articuladores, debemos estar dispuestos a asombrarnos, pero también a lograr que emerja un espacio esencialmente humano donde aquellos que articulamos se asombren. Bueno, todas estas son las ideas, como los pilares de las elucubraciones, del pensamiento que llevó a plantear el programa articular, del cual ya ha habido 7 generaciones o 7 ediciones, ¿no? Y quiero hablarles un poco del programa, porque el programa de la habilidad de articular consta de 2 niveles. Hay un nivel 1, que es el que queremos empezar el próximo día 1 de abril, y ese programa de nivel 1, que es para personas que de alguna forma a lo mejor no se quieren profesionalizar en eso, pero que van a recoger ideas y conceptos que les van a servir en los trabajos actuales. Y hay un nivel 2 pensando en gente que se quiera profesionalizar, ¿no? En sus 10 sesiones están divididas en 3 bloques y en un epílogo, ¿no? El primer bloque diríamos que es el de la conceptualización. Y por tanto ahí vamos a profundizar en el requerimiento de articular, en el propósito de articular y en las características del rol del articulador, del que yo acabo de decir algunos tintes, ¿no? En el segundo bloque, otros 3 días distintos, otros 3 lunes, vamos a meternos en las habilidades requeridas y vamos a profundizar en la comunicación no violenta, en la escucha sensible, en la facilitación, en la habilidad de convocar, en gestión de entornos. En el tercer bloque vamos a hablar de metodologías concretas. Vamos a trabajar lo que llamamos o se llaman estructuras liberadoras, la metodología Non-Flick y Nansen, el 3xI, y en la última sesión, en la de cierre, trata sobre la esencia del proceso de establecer vínculos, que está al fondo de todo esto. Esto comprende una visión panorámica de qué se ve y qué se hace, a qué se dedica este tiempo. ¿Quiénes son los participantes? Una de las cosas que tiene la ventaja de que sea online es que suelen ser de países diversos. A veces en el grupo hay 6, 7, 8 países. Quienes están acá que lo han vivido saben de ello, ¿no? Y pueden ser coaches, consultores, directivos, emprendedores que saben que tienen que saber cómo generar entornos de entendimiento, políticos. En el fondo yo diría todos aquellos que acompañan, que esa es su función, y uno preguntaría, ¿quién no acompaña de alguna manera, ¿no? Que requieren que se produzcan las conversaciones que están ausentes, que saben que tienen o que tienen una preocupación social profunda y quieren transformar la sociedad desde el lugar más próximo allí donde está. La gerente de este programa es Irene Torres, que nos acompaña.
Entonces ella es la que juntos tratamos de que esto vaya funcionando. Y antes de dejar la palabra para que haya preguntas y ya no sea yo que hable solo, ¿quién me dejado por decir, Irene, que te parezca importante para completar lo que estamos hablando? Bueno, no, importante todo. Solamente como la parte más formal del programa, bueno, mencionaste que inicia el 1 de abril, entonces son 10 semanas consecutivas, las 10 sesiones, son sesiones de 3 horas que van desde las 18 a las 21 hora de Chile. Eso se mantiene a lo largo de todo el programa. Todas las sesiones son virtuales, todas las sesiones son grabadas. Para la obtención del certificado pedimos que la persona haya asistido al 70% de las clases en línea. Si una persona eventualmente no puede asistir a una clase, igual queda grabada. Y todas las personas que participan en el programa son integradas en una comunidad de aprendizaje de 6, 7 personas. Entonces también eso es un apoyo para quien falta en alguna de las ocasiones, ¿no? Porque cada semana entre una sesión y otra igual se propone una guía de reflexión que es tanto individual como colectiva, y la reflexión colectiva se hace en la comunidad de aprendizaje, ¿no? No es tareas porque no hay nada que entregar, pero sí hay una propuesta de reflexión y también la entrega de materiales adicionales a lo que se haya visto en la sesión en línea. Todos los materiales de la sesión, de la guía y materiales adicionales que sugerimos para quien quiera ampliar los contenidos quedan publicados siempre en la plataforma Classroom, que es la que utilizamos para el programa. Y ha habido, como decía Juan, 7 generaciones y esa información queda allí de manera permanente, ¿no? Siempre ustedes podrían volver a ella, ¿no? Esas son las fechas. En la página está toda la información también del programa, como les detallaba Juan, las sesiones ahorita, cómo están compuestos las 10 sesiones por 4 bloques. Y está también la información de precios y formas de pago. Hay descuentos interesantes para personas de las distintas asociaciones de coaches, descuento para quienes vienen después de haber participado en otras de las actividades que con Juan hacemos. Y también hay un programa de referidos para aquellos que vienen en grupo de 2, 3, 4, 5. Hay unos descuentos progresivos por traer a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, toda esa información está allí. Mucha flexibilidad en las formas de pago, atendiendo a los problemas que hay en los distintos países de los cuales vienen los participantes, caso Argentina. Entonces hay pago en cuotas, hay pago en distintas formas, canales, por decir así. Así que toda esa información también está disponible en la página y para inquietudes adicionales estoy yo totalmente a la orden. Está mi correo circulando por ahí, pero lo voy a dejar de todas maneras en el chat, ¿no? Entonces, creo que eso es todo, ¿no, Juan? De la información del programa. ¿Alguna Sí. cosa esta vez que se me fuera a mí? Y si no, está todo escrito. O sea, lo bueno de esto es que los interesados lo pueden tener, ¿no? Hablemos entonces. ¿Qué preguntas? Preguntas no solamente sobre el programa, sino a lo mejor sobre las propias cosas que hemos estado hablando y que yo he tratado de sostener, ¿no? Sí. De pronto, María Isabel. antes, una pregunta técnica. Sí. Este programa, ¿con qué frecuencia lo dictan? ¿Lo ofrecen? Una vez al año. Una vez al año. Sí. Porque Puede después en el ser segundo que semestre hagamos, se hace un nivel 2. Así.
Puede ser que hagamos otro en el año, pero lo hacemos en horario europeo porque también tenemos participantes principalmente de España, entonces puede ser, pero así en este horario con las 10 sesiones una vez al año en esta época. Ok, gracias. A la orden. Perdón, ¿y Rafa tiene el europeo cuándo lo comienzan? No, no tenemos fecha todavía. Ah, Eso, digamos, el seguro cada año es este. El otro depende de cuántos participantes haya pidiéndonos que abramos ese horario y eso, ¿no? No podemos dar así una fecha fija porque el programa regular es este, ok, gracias. a la orden. Rafa, tienes Rafa, la tienes palabra. la mano levantada. Tengo la mano levantada, sí. Sí, hola Juan, Irene. Hola, ¿Por hola. qué? Yo necesito que me ayudes hoy a salir de una encrucijada. Creo que son malos tiempos para la esperanza, en el sentido que la defendía Václav Havel. Eh, Hace unos días escuchaba, por ejemplo, por poner un ejemplo, decir a Trump que si perdía las elecciones habría un baño de sangre y que directamente que los inmigrantes no eran personas, ¿no? Entonces, cuando el fanatismo nubla la razón, y podría poner ejemplos de México, de España y de tantos otros países en estos momentos, eh, ¿por dónde empezar, Juan? Porque ¿cómo se articula con un fanático? No, es que o sea, el fanático es votado por no fanáticos. Es decir, el tema es, en la vida, o sea, yo nunca diré que todo es posible. O sea, eso me suena como a un planteamiento ilusorio. O sea, quizá todo sea posible en otro contexto, en otras décadas, en otros momentos de la historia, ¿no? Pero lo que sí creo es que se pueden acelerar procesos. Y de hecho, la experiencia humana es de que se han podido acelerar procesos. Entonces, sin ponernos en un optimismo que roce la ingenuidad, sino quizá tú has citado la esperanza que, como lo planteaba el Václav Havel, bueno, pues en esa esperanza, él lo que decía es la decisión de hacer lo que consideramos correcto. Y pareciera que lo correcto no es sumarse a estas olas de fanatismo o ser indiferente a ellas, sino cómo generamos en nuestros entornos posibilidades distintas. Yo digo, seguramente, si hubieran más personas, o sea, los problemas de las democracias no son solo de los gobiernos, son de sus ciudadanos. Es decir, la democracia es un equilibrio entre buenos o malos gobernantes y buenos o malos ciudadanos. Y desde ese punto de vista no se puede dudar, o sea, hay elecciones no libres, como puede ser la de Rusia o como seguramente va a ser la de Venezuela, que obviamente están en otro contexto. Pero hay otras que sí son libres y sin embargo se puede votar a favor del fanatismo porque porque es un voto de castigo, y que habría que hablar sobre eso, que sacamos con los votos de castigo, o porque realmente falta una cierta conciencia ciudadana de, de, de qué es lo que está en riesgo, qué es lo que está en peligro, ¿no? Ahora, de todas formas, el programa articular no quiero que lo situemos solamente en el ámbito de lo político. O sea, podemos articular conversaciones entre comunales, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esto que hablamos del movimiento 3xI, estamos en marcha con la idea de generar conversaciones por comuna, donde se ponga en marcha una posibilidad de que empresarios, vecinos, asociaciones, municipalidades sean capaces de hablar. Los alumnos que han salido de este programa en otras ediciones han llegado a hacer cosas interesantes. En la pandemia, por ejemplo, en Argentina, hubo un grupo que estuvo trabajando
con los médicos del sur de Argentina, con las farmacias, con las municipalidades, etcétera, para lograr agilizar procesos. O sea, hay usos que no van tan arriba como tú me planteas, aunque sabes que a mí esa conversación me interesa mucho, ¿no? También por mis características personales. Eso te diría. Bueno, el fanatismo no está solo en la política tampoco, pero sí, gracias. Siempre hay una pista, una posibilidad. Gracias, Juan. Un abrazo. Nada. Jorge. Gracias, Juan, y gracias, Rafael, por traer ese tema. Yo vivo en los Estados Unidos y tengo esa experiencia directa. Veo lo que hablaste hoy mucho sobre la urgencia y explicaste muy claramente, Juan, cuál es la urgencia y por qué. Entre ellos, todos los temas que recién hablamos, no solamente los políticos, sino las situaciones de tensión y distintas. Lo que me interesaría si puedes explicar un poco mejor es cuál es el concepto o cuál es la mecánica de la articulación. Entiendo que es producir un espacio para que el diálogo ocurra dentro de lo posible. Pero ¿cómo lo explicarías si tuvieras que explicar a un amigo o a alguien que no está enterado? Porque uno de los temas que mencionaste recién es de la conciencia ciudadana. Y ese es un tema mucho más complejo, que es más difícil de manejar, especialmente acá en los Estados Unidos está manejado por los medios de comunicación. Me imagino que en muchos países pasa lo mismo. También, sí. Por eso es desintermediar. O sea, todo proceso de desintermediación permite que en un momento determinado tú y yo pudiéramos tener una conversación. Si tú y yo nos sentáramos en un momento determinado y hubiera una mesa, ahora nuestra campaña ha puesto esta idea de la mesa donde sentarse. Una mesa en la que no tuviéramos tanta presión externa, sino que estás tú y tu historia, yo y mi historia, tú y tus prejuicios y yo y mis prejuicios. Pero si en vez de, como dije antes, los roles, aparecen las personas, sus miedos, lo que piensan, y se empiezan a interlegitimar, lo que empieza a pasar es que yo puedo empezar que aunque votemos a personas distintas, aunque tengamos religiones distintas, aunque vivamos en distintos niveles sociales distintas, hay partes que compartimos. Entonces, los medios y todo el proceso de las fake news ponen el énfasis en lo que nos separa. En los espacios que ponen énfasis en lo que nos une, permite bajar una parte del escudo. Es decir, yo a veces cito a un escritor español, Antonio Gala, que a su vez hablaba de un califa, del califato de Córdoba, cuando España estaba bajo el dominio musulmán, y le atribuye a él que decía: nos hacemos más daño con los escudos que con las espadas. Porque los momentos de guerra, de colisión, son menos que los que estamos en una sociedad cotidiana. Pero ese escudo nos separa. Entonces digo, ¿en qué consiste? Primero tengo que ser capaz de que el articulador tenga una idea de cómo se mapea el entorno, cómo somos capaces de identificar actores mucho más amplios de los que son las dos partes que están, porque hay más, siempre suele haber más. Y desde el mapeo del entorno surge la capacidad de convocar. Convocar no es mandar un mail. Es decir, ¿cómo llegamos a tener capacidad de convocatoria? Y desde ahí, ¿cómo facilito todo un proceso para que esa conversación se haga en términos de confianza? Muchos de los grandes problemas que ha habido en la historia, en casos difíciles, por ejemplo, la Fundación Nansen,
que ha intervenido en conflictos bélicos, tiene la experiencia de que ha sido cuando has juntado a un grupo de personas y han dejado de hablar sobre el conflicto, sino ha derivado la conversación previa hacia ellos, lo que les pasa, cuál es su dolor. No es distinto a lo que los españoles, que hemos leído la historia de la ETA, sabemos que pudo pasar después de que se produjeron ciertos contactos que no fueron los típicos contactos diplomáticos. Entonces, por ahí va el camino. El camino va por... Mañana voy a dar una charla en una universidad de México, a esta hora, que le he puesto como título El poder de las historias. Porque voy a basarme fundamentalmente en el poder de la... Cuando ponemos nuestras historias y nos acercamos desde ellas, se modifica el proceso de conversación. Y esa es la idea de por qué algunas de las metodologías que vamos a dar tienen la ventaja de que han sido puestas en marcha. No es un análisis teórico de que hagamos esto, pongamos estas herramientas, sino que han funcionado en conflictos sociales, en conflictos bélicos o en situaciones de una comuna, simplemente de una municipalidad, para poner de acuerdo a los vecinos. O sea, podemos bajar un poco todo eso. Si te escucho bien, lo que escucho es que es una forma de manejar el conflicto. Manejar la diferencia. Manejar la diferencia. Sin manejar la diferencia, el conflicto es distinto al problema, ¿no? Yo lo veo así, lo vamos a ver también en el programa. En el conflicto, lo que más preocupa y genera son las emociones que hay detrás. Pero cuando bajamos el nivel de las emociones y nos quedamos simplemente en la diferencia, en el problema, hablando de nuestros lenguajes, se puede llegar a otros momentos de posibilidad. Y una aclaración más, porque tú mencionaste la idea de complejidad. El mundo es mucho más complejo y crece la complejidad cada día. No solamente por cantidad, sino por la diversidad que tú mencionaste. Eso hace que las emociones naturales de los seres humanos se hace cada vez más hipersensible. Y además de eso hay una compresión, a lo mejor por la complejidad también, hay una compresión del tiempo, de los tiempos, Sí. o por lo menos de la percepción del tiempo. Es como que no tenemos tiempo para dialogar o no tenemos tiempo para llegar a un acuerdo. ¿Cómo manejas eso? Bueno, claro, por ejemplo, no vamos a poder hacer muchas cosas si no somos capaces de convocar, seducir, lograr que la gente se permita un tiempo, un día para conversar. No es conversar una hora en el ascensor, ¿no? Para ridiculizarlo, ¿no? Entonces, efectivamente, las dos cosas que tú dices son centrales, ¿no? El tiempo, Byung-Chul Han, en su Aroma del tiempo, en su libro, deja claro ese tema, de cómo estamos con una sensación de la inmediatez, y el tiempo deja de ser algo como continuo para ser una cosa como que se consume, ¿no? Ahora, yo diría que cuando tú tocas el tema de la diversidad, que por tanto somos más diferentes, tal vez eso lo podemos mover también desde hasta qué punto las personas que se sientan en una mesa, si dijéramos, hablemos de la dignidad, ¿alguien está de acuerdo en que hay que defender la vida y la dignidad o no? O sea, por ejemplo, lo que decía Rafael Calvet, esa manifestación del otro día, que es impresionante, ¿no?
porque viene a decir, cuando se dice los inmigrantes ilegales no son personas, este señor le quita la dignidad total a una franja completa de personas, curiosamente, ¿no? Entonces ahí dice, ¿podemos hablar con esta persona? Bueno, ya te acaba de decir que piensa eso, pero yo diría, a lo mejor soy demasiado confiado, de que la inmensa mayoría de las personas, diríamos, siendo de derechas o de izquierdas, religiosos o ateos, ricos o pobres, que creemos en la importancia de la dignidad. Si eso se logra, ya se puede establecer una regla dentro de un grupo. La pregunta podría haber sido inocente, pero el resultado puede llevarnos a que respetemos una regla de conducta en la forma en que nos vamos a expresar, en la manera en que por eso hablamos de la comunicación no violenta como una de las habilidades que hay que desarrollar. Hay mucho, o sea, la verdad es que una de las cosas que os lo planteaba Irene, pero quienes han hecho el programa, al final los ves un año más tarde y te dicen, yo sigo leyendo cosas de las que pusisteis en la plataforma, porque claro, había manuales de metodología, artículos filosóficos, para ver todo esto que realmente va permitiendo encarnar en quienes somos otra forma. También nosotros, con nuestros sesgos, podemos tener, algunas veces se ve que hay dificultad para ponerse en esa situación de no ser el que diga, las reuniones así y estas son mis reglas. ¿Algún otro que quiera preguntar? Otra. Gracias por tus preguntas, Jorge, porque me han permitido hablar mucho de lo que es el programa, ¿no? Giovanna. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, te conozco desde hace mucho tiempo, desde Venezuela. Hicimos el curso de coaching directivo, así que me encanta estar viéndote otra vez que sigues. Siempre te sigo y veo las cosas que sigues trabajando y me encantan, ¿no? Porque tú decías el tema del coaching y la política. Pero escuchándote, me gustaría un poquito, no sé, quizás que pudieras hablar un poco más de la parte de la condición humana, porque cuando nos hablamos derecha, izquierda, gente, o sea, estamos hablando de un espacio humano, pero cuando hablamos, y me llamó la atención cuando dispusiste aquí del asombro, que emerja lo humano, ¿no? Y a veces, y escucho lo humano desde una cosa o desde un sentido positivo, ¿no? Y todos sabemos, y obviamente aquí trabajamos con seres humanos y sabemos que hay sombra, ¿no? Entonces, de hecho, la sombra de todos es el resultado de todas estas guerras y todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo lo manejas? Si es que lo tocas, si es que, no sé, si te hace sentido lo que te digo. Sí, o sea, yo parto de la base de estar de acuerdo en que ¿quién de nosotros no tiene luces y sombras, ¿no? De hecho, Ujú. en muchas hay relaciones en las que, bueno, podemos estar, claro, yo muchas he dicho, es que no sé qué me pasa con estas personas que sacan lo peor de mí, ¿no? Y otras Sí. veces que le echo la culpa a los otros, ¿no? Digo, que saca lo peor de mí o porque me doy cuenta que mi propio comportamiento no es el que yo suelo tener. O sea, parto de que hay algunos principios de lo que significa ser humano. Ahora, es verdad que tampoco podemos llegar a dar una teoría del ser humano, sino que más bien lo que cuando hablamos de generar este tipo de conversaciones en las que más que el rol salga la persona, en el que de alguna forma nos abramos al asombro, estamos planteando de qué puede hacer, qué tipo de cosas hacen que aparezcan aspectos positivos. Y las hay. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba hablando de esta teoría del asombro, de Kelcer, él dice, si metemos arte o música, o cuando si acercamos una conversación a la naturaleza, empieza a hablar de aspectos que
promueven, esa es su investigación. Él hizo una investigación que publicó y que planteaba como 10 principios fundamentales al final. Y esos 10 principios fundamentales decían, hay de sus experiencias, creo que tuvo como 25.000 conversaciones en él y su equipo, y llegaron a darse cuenta de que había cosas que propician la aparición de la luz más que de la sombra, que el principio positivo del ser humano, más que la defensa o la búsqueda de la imposición, etcétera, etcétera. Y llegaba a decir cosas como esas. Y una de ellas era las historias de vida, especialmente las relaciones con los nacimientos y las muertes. Y no siempre hablaba del nacimiento biológico y la muerte biológica, ¿no? Pero sí se refiere también a ellas. Entonces ahí hay material. De hecho, hay algunos de estos materiales que se va a utilizar por primera vez en este programa, en esta versión. Wow, No porque no confiamos en ellas, sino porque de alguna manera en nuestro propio proceso nunca ha habido una versión exactamente igual que otra, ¿no? Porque evidentemente aparecen otras lecturas, otras ideas, etc. Entonces, esta idea de mirar en la propia investigación puede ser algo de Kelper, puede ser muy interesante para que digamos, bueno, ¿cómo logro yo qué hay? Porque no siempre tengo a mi alrededor todos esos recursos, pero puedo tener alguno. Puedo tener alguno. Es decir, si una sinfonía de Beethoven nos pone a todos, a este grupo completo, en una sensación de admiración, casi de mística, el momento siguiente de la conversación puede ser distinto. Súper Yo no sé si interesante, te gracias. respondo. No, además me parece súper interesante porque nunca lo había escuchado. Y obviamente todos los que trabajamos en esto hablamos del tema de la luz y la sombra, pero que haya espacio, o sea, que haya algunas cosas que las promuevan, me parece súper interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Juan, Guillermo, sí, perdón, estaba aquí. Ya no podemos dar más tiempo. Dime. A Guillermo sí, porque hace tiempo que no hablo con él. No, solo te iba a decir que luego comentes del espacio del arte en el programa y también, bueno, que comentar que el programa es completamente vivencial, o sea, en cada sesión los protagonistas son los participantes y les proponemos vivencias súper diversas dentro del programa. Claro. Eso. Sí, eso está muy bien porque en el fondo no es que cuando vamos a poner en marcha una metodología, tienen que vivirla. Entonces, hay muchas veces que la gente dice, pues esto es, ¿no? Hay veces de ponerse en roles distintos, hay una concreta que tienen que ser unos inmigrantes recluidos en un campo de concentración y otros son parte de la gendarmería de Australia, ¿no? Para decir los casos así como que van a... Y cuando se sale de eso hay que hacer casi ejercicio de respiración, porque te das cuenta de lo que no habías visto hasta ese instante, ¿no? Guillermo, ¿cómo estás? ¿Estás en Mendoza? En Mendoza, ¿cómo están? Hola Juan, hola a todos y todas, Hola. gracias. Si me permitís, Juan, yendo al principio de tu conversación, cuando hablamos de articular, yo ahí nomás puse el sinónimo de armonizar, porque en realidad cuando hacemos procesos de articular es porque queremos armonizar lo que está desarreglado, llamémosle. Y creo que es una tarea muy meritoria de esto del articular. Después hablaste del mundo de los conocidos y a mí me vino la idea de que hay
improbables, yo los distingo entre improbables leves y improbables profundos, en el sentido que yo estoy haciendo algunas gestiones en la legislatura provincial para ver si junto los distintos colores en un solo espacio a conversar y está resultando difícil. Y ellos son los responsables de representar a la ciudadanía. Entonces, y hablo de improbables de juntar, no sé, un policía con un narco. Ahí es como más improbable todavía de que esas conversaciones se den. Entonces, por lo menos mi inquietud y mi desafío permanente es esto de ver cómo en algún momento hablaste de acelerar los procesos, de cómo podemos acelerar esos procesos de encuentro que son tan necesarios entre estos improbables para que empiecen a aparecer y a generarse cosas nuevas que nos ayuden a trabajar en esa armonización que estamos necesitando. Y creo que el rol del ciudadano, que lo has marcado también, es sumamente importante ante el avance de los comportamientos quizás de la política, de los políticos, no de la política. Hay como una especie de narcotización de la ciudadanía de no tener la capacidad de respuesta suficiente como para reencauzarnos en esa articulación que nos hace falta, ¿no? Ujú. Bueno, primero, a ver, el tema de la, llamarle armonización, me gusta mucho la palabra armonía. No es que hiciera una elección entre varias opciones, sino lo de articular fue algo que surgió de alguna manera, y hoy estoy muy contento de haberle puesto tanta importancia, porque al menos en mi entorno se habla mucho de esto, ¿no? Ya. Pero si yo tuviera que decir toda la belleza que tiene armonía, ¿sí? Que hay algo, que hay un hilo conductor. ¿Sí? Si elijo articular es porque las articulaciones producen movimiento. Es decir, me baso en esta idea de que yo podía tener todos los huesos de las manos perfectamente, pero si no tengo las articulaciones no se mueven. Serían igual de feos o igual de bonitos. Entonces, hay algo que yo le he querido dar al verbo usado que tiene que ver con el movimiento. Y luego la segunda parte, para ir más rápido, porque veo que si no se nos van marchando, todo el mundo tenía una hora, pues es siempre, Guillermo, está la importancia del diseño. O sea, y claro, a lo mejor yo no puedo juntar al policía y al narco de primeras. O sea, puede ser que esa conversación se tenga después de un diseño en el que el policía se ha abierto a entender ciertas cosas y el narco tiene alguna intención de ser miembro de una sociedad. Y eso ha llevado a que esta sea la segunda o la tercera conversación posible. Por eso yo digo, la capacidad de leer un entorno, de mapearlo y de establecer de esos múltiples actores cuáles necesariamente tendrían que estar en una primera conversación y si de esa conversación se pudiera pasar a una siguiente, es muy importante. Bueno, amigos, Gracias, Juan. amigas, gracias a ti, Guillermo. Gracias por estar acá con nosotros y ojalá algunos de ustedes nos encontremos también el 1 de abril para empezar otra travesía que hasta ahora quienes la han vivido siempre han dicho que ha sido de mucho descubrimiento, ¿no? Así es que tengan una buena noche y ya se acerca el fin de semana, pues que también sea estupendo. Muchas Gracias a Juan. todos. Gracias. Ahí está. Gracias, Juan. Vale, chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.